Bienvenidos a la review de la AMD Radeon RX 9060 XT de 8 GB GDR6, igual que su hermana mayor de 16 GB, solo cambia el VRAM, ¿vale? Mismos Stream Processors, RDNA4, FSR4, mismo bus de memoria, mismas frecuencias prácticamente, o sea, de hecho hemos utilizado el mismo modelo prácticamente de XFX, para que no haya prácticamente diferencias. Así que vamos con el rendimiento, ficha técnica, benchmarks, para ver si de verdad merece la pena esta GPU en vez de una Nvidia RTX 5060. De forma muy rápida, tenemos la misma GPU Navy 44 basada en RDNA4 y en esos 4 nanómetros de TSMC, dando un total de casi 30.000 millones de transistores, completa 2048 Stream Processors en 32 Compute Units y una frecuencia base súper alta de 2,78 GHz, que pueden llegar a 3,3 GHz en turbo, poca broma. La VRAM es de 8 GB GDR6 a 20 GB por segundo, igual que su hermana, ofreciendo el mismo ancho de banda y el bus de memoria de 128 bits, muy característico. Lo que me parece muy curioso es que AMD opte por 16 raíles en PCI Express 5.0, porque tenemos una GPU de gama baja, en teoría. Es una GPU que se postula a la lucha por el rendimiento vatio, porque tiene el mismo TGP de 160 vatios que su hermana de 16 GB. De hecho, en su review probamos el mismo modelo XFX Swift, ¿vale? Midiendo ambas lo mismo. De hecho, son un calco, porque las he tenido en la mano. Por último, solo decir que trae dos puertos DisplayPort 2.1b y otro HDMI 2.1b. Vamos con los benchmarks porque puede ser muy interesante esta review. Pues en Fire Strike Extreme se queda muy cerca del modelo de 16 GB, presuponiendo el mismo rendimiento porque no hay un impacto de diferencia brutal. Destacar que es superior a la puntuación de la RTX 5060. Ojito. Llegados a Fire Strike Ultra vemos casi un cuádruple empate entre las RX 9060 XT y las RTX 5060 Ti. Ojo, porque es muy buen dato para AMD este, En Port Royal, las RTX 5060 Ti cogen algo de distancia, ganando por menos de 1000 puntos a las GPUs AMD. Eso sí, la RX 9060 XT de 8 GB gana a la RTX 5060 en este test. Y terminando con Blender, pues nos parece curiosa la mala puntuación de las RX 9060 XT de 8 y 16 GB, obteniendo muchísimo menos que una 4060 Ti, por ejemplo. Comentadme abajo qué os parecen los benchmarks. Venga, mojaros. ¿Quién va a ganar? Venga, ponedlo ya. Vamos con la prueba gaming. En las pruebas gaming nos apoyamos en Cyberpunk 2077, Black Myth, Wukong y Monster Hunter probados con todo ultra y sin rescalado, todo en 1080p, 1440p y 1160p. Quiero destacar que los datos de la RX 9060 XT de 16 GB los hemos actualizado con los últimos drivers de AMD junto con la de 8 GB, ¿vale? Para una comparativa justa. Venga, arranco con el Cyberpunk 2077, un juego en el que no vemos diferencias reseñables entre las RX 9060 XT, quedando ambas por delante de la RTX 5060. Puede que AMD nos haya traído un medio camino entre las 5060 y los modelos Ti. Mi sugerencia: Black Myth es un juego que favorece a Nvidia, y aún así la RX 9060 XT de 8 GB queda por delante de la 5060 por muy poquito. Ya veis que tener 16 GB no da per se más FPS de momento. Las pequeñas diferencias de FPS las marcan los shaders, en este caso, los de propósito general, por cierto. Llegamos a Monster Hunter, que es el juego AMD por excelencia, y vemos que las RX 9060 quedan por detrás de las TI, mientras que el modelo de 16 GB se rasca algunos FPS extra, eso sí. Digámoslo todo, no hay ni 10 FPS de diferencia entre las RTX 5060 y las 9060. ¿Qué veremos en Ray Tracing? Pues hombre, ya sabéis que si nos seguís, las RX 9000 han mejorado mucho en Ray Tracing. Así que vamos a ver qué tal lo hace esta. Toca ver el rendimiento en Ray Tracing con todo ultra y activando el rescalado. Mismos juegos. Y voy a poner una imagen para que veáis cuál es la configuración de Nvidia DLSS y de AMD FSR, para que no haya equívocos. Cyberpunk 2077 deja las RX 9060 XT por delante de la 4060 Ti, pero por detrás de la 5060 1080p. En 1440p vemos a las
9060 por delante de la 5060. Incluso en 4K supera la TI de 8 GB. ¿Será que AMD rasca más FPS con FSR 4? Todo se ha dicho, la RX 9060 XT de 8 GB no es recomendable para 4K. En Black Myth sí que vemos las GPUs AMD por detrás y en 1440p sí vemos una diferencia de 10 FPS entre las de 8 y 16 GB. Las diferencias con la RTX 5060 son importantes en este juego, puede afectar a los promedios. Y para contrarrestar, tenemos a Monster Hunter, que da victorias a las RX 9060 XT y que de nuevo evidencia que tener más VRAM per se no tiene por qué dar más FPS. FSR 4 hace muy bien el trabajo en este juego, dejando la RX 9060 XT de 8 GB muy por encima de la 5060. Ojito al promedio de FPS después, que va a haber ahí una balanza entre Black Myth y Monster Hunter. Pues de forma muy rápida, en rasterizado podemos decir que la RX 9060 XT de 8 GB es mejor que la RTX 5060 por poquito en 1080p y 1440p. Sin embargo, ninguna de las GPUs mostradas son capaces de llegar a 60 frames por segundo en 4K. En Ray Tracing, pues activamos rescalado, de ahí que salgan más FPS. Pues en 1080p podemos certificar que la 9060 XT de 8 GB se corona en esta review como una GPU más interesante, debiendo felicitar a AMD. En 1440p podéis rascar 60 FPS ajustando los gráficos y los títulos más exigentes, lo que me parece una gran noticia. Mi opinión, creo que AMD es para quitarse el sombrero con RDNA 4. Yo no tenía mucha fe, lo dije en la 9070 XT, la review que hicimos, también en la de 9070 secas, y lo digo en esta. AMD, cuando presentó esta GPU, no publicó muchas diapositivas, ni comparativas, ni gráficos de FPS con las 5060. Lo que hizo fue todo alrededor de la de 16 GB. La de 8 GB parecía que ni existía. Y tengo que decir que es muy buena GPU, así que no lo entiendo. Yo, no lo entiendo mucho el por qué no han mostrado más gráficos, porque, oye, al menos en nuestros datos, brutal esta GPU. Sí que es verdad que podría tener, yo creo que 12 GB, pero ya hemos visto que tener más VRAM y no tener 12, sino 16, no tiene por qué darte más FPS, solo te los da en escenarios muy determinados y en juegos muy determinados. Vale, yo sé que hay una preocupación con el VRAM, 8 GB son poco, 2025 tal, pues mirad a la 5060 Ti de 8 GB lo que ocurre con los FPS, que ganan en la mayoría de juegos a la 9060 XT 16 GB. ¿Por qué? Porque al final, siempre lo digo, el chip es la clave, más que la VRAM. La 5060 Ti tiene muchos más transistores, tiene muchos más CUDA cores, que son los shaders de renderizado de propósito general, que oye, a potencia bruta pues se notan, más que tener más VRAM. Así que, menos cháchara, dejadme vuestro comentario sobre qué opináis del rendimiento de esta GPU y nos vamos con las temperaturas y consumo. Ya sabéis que el módulo usado es de XFX y tiene dos ventiladores, así que las temperaturas en reposo han sido normalitas, pero en carga se coloca como la GPU más fresca de nuestra base de datos por solo un gradito, Cuando analizamos la RX 9060 XT de 16 GB ya dije que sus temperaturas eran de récord, y eso que era otra XFX Swift. Ahora, turno para medir el consumo individual. Aquí da unos 20 vatios más que en ficha técnica, unos 181 en carga. En este sentido, Nvidia gana la partida a AMD por ofrecer un consumo mucho más contenido con casi 40 vatios menos. Dato interesante que os voy a dar. El nodo que utilizan, tanto Nvidia como AMD para estas GPUs, es muy similar. No es que se haya ido a 3 nanómetros Nvidia y AMD mantenga 4 o 5 nanómetros, sino que incluso el de AMD es ligeramente mejor. Os lo digo de memoria, creo que la 5060 viene en 5 nanómetros y esta 9060 en 4 nanómetros. Entonces la teoría dice que da más rendimiento y menos consumo. Pues fijaos que son 40 vatios más lo que consume esta 9060 XT y tengo mi teoría. La frecuencia. Hemos dicho que en base teníamos 2,70 y pico gigahercios y en turbo 3,3 gigahercios. Eso al final hace que se note en el consumo. ¿Es un consumo preocupante? No. Sí que es verdad que igual el rendimiento vatio lo gana Nvidia, pero ya os digo que en esta gama no os debería preocupar mucho el consumo viendo estas cifras. Donde os debe preocupar es cuando os metéis una 5080, una 5090, algo más bicho, porque ahí sí que hemos visto que se dispara el consumo en carga una barbaridad. Vamos con las conclusiones y os digo si la recomiendo o no la recomiendo.
el precio de la AMD Radeon RX 9060 XT de 8 GB que hemos probado era de unos 319,90 euros puesto en casa en el momento de la prueba. Un precio o disponibilidad que ya sabéis que puede variar por distintas circunstancias, stock, etc. Aprovecho para recordar que el modelo de 16 GB de partida se sitúa desde 399 euros, el modelo más barato. ¿Vale? Hay diferencia de pastita, ¿eh? A pesar de que AMD no potenciase mucho la presentación de esta GPU, me ha parecido soberbia. De hecho, mejora a la Nvidia RTX 5060 según nuestros datos. Ojo, porque FSR 4 tiene más soporte ahora mismo que DLSS 4, ¿eh? Habiendo revertido la situación. AMD, estupendamente, ¿eh? Hay que decirlo todo. Las diferencias con el modelo de 16 GB son mínimas en términos de FPS. Y de nuevo digo que los 8 GB siguen bastando en la mayoría de juegos, para operar en 1080p e incluso en 1440p. Lo podéis ver en los datos, ya que hemos usado juegos bastante exigentes y que tienen una alta carga gráfica. Y aún así, solo vemos ciertas diferencias en Ray Tracing. Otra gran nota para las temperaturas de esta GPU, que es la más fresca de toda la base de datos. En el consumo, es cierto que consume más que una 5060, que es su rival principal, y 40 vatios tienen la culpa. Todo esto lo hemos probado con OCCT de la mano de don Antonio González, que es el tester de confianza del taller de PC Componentes y que nunca falla. Un abrazo siempre para él, porque sin él las reviews no son posibles. ¿Recomiendo la AMD Radeon RX 9060 XT? Rotundamente sí, me parece una GPU que mejora claramente a la RX 7600 y a la RTX 4060 e incluso la 5060 actual. GPU ideal para disfrutar de un 1080p, en ciertos juegos 1440p con todo ultra, y que si le enchufas FSR 4 pues vas a disfrutar bastante. Precio muy contenido. AMD ha mejorado lo que era primordial, que era la RX 7600 y su rendimiento en Ray Tracing. ¿Y qué queréis que os diga? Me parece que es una GPU perfecta para hacerte un PC nuevo por 1000 pavitos. Esa es mi opinión. A mí me ha sorprendido mucho. Yo creía que AMD se iba a centrar en la de 16 GB, pero esta GPU para eSports, para juegos exigentes, de verdad, todo en ultra, vas a disfrutar muchísimo con esta GPU. ¿Que quieres algo más bonito, más tal? Bueno, siempre hay otros ensambladores y más modelos, etcétera. Pero ya dije en la 9060 XT de 16 GB que le metí caña a XFX en las RX 9070 y 9070 XT por el tema consumo y temperaturas, y aquí tengo que darle la mano y darle la enhorabuena al ensamblador porque lo ha hecho mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Qué opináis? ¿La compraríais? ¿No la compraríais? Ponedlo en comentarios. Si os mola lo que hacemos, dale like y suscribíos, que nos ayuda muchísimo. Y por mi parte, te veo en otro vídeo, ¿no? Venga, chao.